Buenas tardes, muchas gracias por venir a todos. Este es el evento del Meetup mensual que hacemos de Blockchain España y hoy toca algo un poco diferente de lo que solemos hacer. Normalmente hablamos mucho más de tecnología y hoy toca hablar un poco de lo que es periodismo, pero también como el periodismo es relevante para la democracia o el funcionamiento de la sociedad. Pues hemos invitado a Úrsula, que nos va a hablar un poco de todas las cosas que está viendo alrededor del mundo, alrededor de este tema, y en unos 20 minutos más o menos también va a llegar Juan Luis Cebrián, que está en un evento de la Real Academia, pero se va a escapar de ahí y va a llegar aquí. Y en la segunda parte vamos a hacer pues una entrevista entre Úrsula y Juan Luis para que explique un poco su visión y de cómo ve el tema del periodismo en relación con blockchain y un poco lo que ve Úrsula también. Entonces, vamos a tener varias cosas. Vamos a regalar unos libros al final que nos ha regalado una editorial sobre el tema de Bitcoin, que los vamos a regalar al final. Quedaros hasta el final. Al final también hay unas pizzas, que sobre todo hacemos estos meetups también para que os conozcáis entre vosotros. Como hoy hay bastante gente del mundo de la comunicación, pues aprovechadlo y así habláis entre vosotros. Y nada más, darle la bienvenida a Úrsula y las gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Alex. Primero que nada, he de reconocer que una de las primeras personas que conocí en el mundo blockchain en España fue precisamente a Alex, ya hace unos 5 o 6 años, ya ni me acuerdo, perdí la cuenta, pero fue de las primeras personas que movió mucho la comunidad, era muy inquieta. La palabra blockchain no era tan conocida como es ahora y Alex siempre ha estado ahí muy al pie del cañón. Yo venía llegando de Estados Unidos, donde la verdad es que mi vida ha sido un triángulo, porque nací en Madrid, pero me crié en Chile, pero viví gran parte de mi adolescencia en Estados Unidos, en Fairbanks, Alaska, lo cual es muy curioso. Y nada, pues los últimos 4 años antes de venirme aquí estuve también en Arizona y ahí fue donde realmente descubrí lo que era blockchain. Era el año 2012, yo estaba embarazada y hacía unos cursos en la Universidad de Arizona y me invitaron a un meetup como este, un meetup común y corriente, y yo iba de curiosa porque me llamaba la atención y era un meetup sobre Bitcoin. Yo dije, ¿qué es esto? Suena rarísimo. Eran todos hombres, yo era la única mujer y estaba embarazada. Y ese meetup, la verdad es que fue bastante importante para mí, porque descubrí mucha gente que ahora ya lleva años trabajando con la tecnología y gente que realmente ha marcado mis últimos años y que me ha llevado a Civil. Y una de estas personas es Joseph Lubin. Joseph Lubin es el co-creador de la tecnología Ethereum. Vosotros, no sé si vosotros sabéis qué tan técnicos sois aquí, pero hay muchas blockchain, no hay una sola. Y dentro de las blockchain más importantes está la de Bitcoin y la de Ethereum, que dirigen 2 grandes monedas, Bitcoin y el ETH, o no sé cómo se dice en español, Ether. Y nada, pues con Joe siempre estuvimos dándole vuelta a la idea y yo le decía, pero Joe, esto tiene sentido en el periodismo, porque yo veía que muchos de mis compañeros, yo trabajé en El País, y muchos de mis compañeros perdían su trabajo, España estaba en crisis, el mundo estaba en crisis en general, y la industria de la prensa cada vez en declive. Entonces Joe me decía, sí, pero bueno, puede ser, lo veía, pero no lo veía. Él estaba desarrollando la tecnología y lo estaba mirando en escala financiera, no tanto periodística. Y yo insistía que esto tenía sentido en el periodismo, porque no ha habido una gran innovación en el periodismo desde que se inventó la imprenta. Yo no recuerdo una gran innovación. Siempre nos hemos adaptado a los tiempos, pero realmente no ha venido nada. Y en esta adaptación de los tiempos, hubo una época que creímos mucho en Facebook y en Google como distribución de la información, y la verdad es que Facebook y Google a su vez se estaba aprovechando el trabajo de un periodista. Yo he trabajado gratis para Facebook y lo reconozco. He hecho vídeos para Facebook, he hecho Facebook Live y todo es contenido y ellos se llevan la monetización de todo esto. Entonces yo dije, no, esto no puede ser. Y Joe me llamó unos años más tarde, me dijo, Úrsula, desde Nueva York estamos creando este proyecto que tú tienes que ser parte porque es algo que llevas hablando hace tiempo. Y esto es Civil. Y Civil ha sido formado por un grupo de periodistas e ingenieros.
Y esto fue muy curioso para mí, porque yo nunca había trabajado con ingenieros. Yo siempre en el mundo periodístico es muy endogámico, siempre estás con periodistas, o yo no sé si los médicos están solo con médicos. El mundo periodístico es muy así. Y esta fue la primera vez que yo abría mi visión al mundo y trabajar con ingenieros. Y la verdad es que tenía mucho sentido, porque estábamos en plena evolución tecnológica. Entonces, ¿por qué civil? Porque ya primero os dije que hay muchos periodistas que han perdido sus empleos. Yo manejo las cifras de Estados Unidos. Solo este año, en Estados Unidos, más de 7.000 periodistas han sido despedidos. De medios como BuzzFeed. BuzzFeed cerró su edición en España, fue en enero creo. Vice Media, que está creciendo, pero bueno, ha tenido que ajustarse con la plantilla. Y otros grandes periódicos que han perdido muchísimo recurso humano. ¿Y qué quiere decir cuando se pierde el recurso humano? Se pierde la calidad también de la información. Y lo otro muy grave que ha pasado este último tiempo es que la libertad de prensa ha disminuido en todo el mundo. Hay casos muy específicos en Filipinas con una periodista que está dentro del mundo civil que se llama María Ressa. Ella es muy conocida en Estados Unidos y ha estado en la cárcel, porque el presidente Duterte la ha metido a la cárcel y le ha hecho una propaganda dentro de Facebook. Y bueno, y lo otro que vosotros ya sabéis, que las fake news son la siguiente capa, además de todo de la tragedia que ha sucedido en el periodismo, la siguiente es la desinformación. En civil en Estados Unidos ahora mucha gente no utiliza la palabra fake news. No me pregunten específicamente por qué, pero se utiliza misinformation, porque no quieren utilizar la palabra fake news. Y por eso que yo puse desinformación. Y es una desinformación que está armada con contenido malicioso, y que es muy difícil de parar. Porque ahora a esto se ha unido la inteligencia artificial con las deepfake, lo cual es complejo, no es fácil. Y bueno, en Civil llevamos ya casi 3 años y la empresa ha ido evolucionando. También tuvimos un token sale y fue un fracaso. Fue muy sonado en Nueva York y se aprende también de todos esos errores. Pero lo más importante siempre ha sido el periodismo. Y dentro de este periodismo nos hemos dado cuenta que la actual Internet, como la conocemos, no funciona. No funciona. Ha sido la Internet de la comunicación para intercambiar mensajes, tal. Nacieron las .com, se crearon los marketplaces, nacieron las redes sociales, que todo ha sido fantástico, nos ha alegrado la vida, también nos ha entristecido la vida, pero con esto nos hemos dado cuenta de que somos un producto dentro de toda la red. Ahora mismo lo más probable es que mi teléfono me esté escuchando lo que estoy hablando y dentro de un rato me llegue publicidad diciendo que si me interesa algún producto dentro de blockchain o qué sé yo. Es así y es una realidad y tenemos que enfrentar con ello. Ahora mismo nadie la está cambiando y no creo que va a 2 o 3 años. Facebook es ingobernable, ni la propia empresa la puede controlar. Twitter está allí. Instagram, WhatsApp y el resto de las aplicaciones tecnológicas tampoco tienen una solución específica. Y la seguimos utilizando. A mí me gusta WhatsApp, me comunico por WhatsApp. Facebook no lo utilizo y Twitter me parece fantástico. Entonces, claro, esa es nuestra realidad. Pero dentro de nuestra realidad periodística sabemos que esta actual web no va a servir para el periodismo. Entonces lo que está haciendo Civil está trabajando sobre la actual red de Internet, buscando una solución hacia la web 3.0, que está basada y asociada un poco a la fundación de Thomas Berners-Lee, que fue uno de los creadores de Internet. Él mismo ha reconocido que el Internet actual está roto, que no tiene solución. Y Ethereum trabaja muy de la mano con su fundación y con ellos. ¿Y por qué digo Ethereum? Porque Civil pertenece a Consensys, y Consensys es una de las empresas más grandes de blockchain en el mundo, al menos en la tecnología Ethereum, porque fue cofundada por el co-creador de Ethereum, que es Joseph Lubin. Y entonces, en esta web que ya está rota, como ya os dije, somos un producto. Nuestra identidad
mi identidad virtual ya está siendo escuchada por Microsoft, Google, no lo sé, no me importa, yo ya lo sé, pero sé que lo están escuchando y utilizando, probablemente recopilando mis datos, aprovechándolos para futuras publicidades, o qué sé yo. Y es allí donde tenemos que parar esto. Nosotros estamos buscando herramientas de identidad universal dentro del mundo periodístico, porque hay muchas empresas de blockchain que ya están trabajando con identidades digitales. Tú lo sabrás bien, Alex. Pero nosotros en Civil lo que nos interesa es en el mundo periodístico. ¿Y para qué? Para tener una internet periodística dentro de las redacciones transparente, bueno, descentralizada, la tecnología es descentralizada, sin censura, para que esta periodista de Filipinas no vuelva a estar en la cárcel, y luego autosoberana. Aquí viene llegando el señor Juan Luis Cebrián, que nos pilló en medio de esta conversación. Para muchos de vosotros, Juan Luis Cebrián es una cara ya muy conocida, porque ha sido el fundador del periódico El País, es presidente honorífico y es una de las grandes personalidades del mundo periodístico, no solo en España, sino que también en toda Iberoamérica. Yo, siendo estudiante de periodismo en esa época en Chile, yo ya leía los libros de este señor. Un libro que tenía unas cartas hacia periodistas y un libro que se llamaba La Red, que luego les contaré. A mí ese libro me marcó muchísimo. Y bueno, como lo seguía diciendo, la web actual se compara con dos cosas. Tenemos la red que no es confiable y la red de confianza. Aquí es donde estamos trabajando con Civil, pero como les dije, solo para proyectos periodísticos. ¿Y por qué la identidad es Civil? Pues porque va a ser interesante tanto como para los consumidores, es decir, los lectores, ya no les llaman lectores de periódico. Hace poco en Nueva York, Jeff Jarvis, que es una de las grandes popes del periodismo en Estados Unidos, me corrigió. Estábamos en un evento como este, en la Universidad de Columbia, fue hace como 2 meses, me dijo, Úrsula, no digas lectores, eres una antigua, son consumidores o ciudadanos, porque lo que es el periodismo actual no va a ser no va a ser lo mismo dentro de 5 años. La gente ya no solo lee periódicos, consume media, consume Netflix, consume Twitter, Facebook, consume media, pero no son solamente lectores. Y yo dije, la verdad es que sí, tiene toda la razón y me equivoqué. Entonces ya ahora la palabra lectores la cambiamos por consumidores. Y luego los editores también es muy interesante, porque los editores podrán volver a controlar el contenido. El contenido actual no está controlado solamente por los editores. Los editores crean el contenido, pero no lo controlan. Una vez que ese contenido está en Internet, ya le pierdes el rastro, no tienes control sobre ello. Y lo otro para los anunciantes. También dentro de las fake news hay fake anuncios. Y eso es muy interesante, porque los anunciantes también, incluso para ellos ha sido muy difícil saber y monitorear la cantidad de personas que leen sus anuncios, o ven o consumen sus anuncios. Y a través de una blockchain y de la identidad de Civil es posible. Y ahora les explicaré por qué. Bueno, eso no lo vais a ver mucho, luego lo voy a explicar más en detalle. Este es el camino de lo que hemos avanzado hasta el momento. Civil va a cumplir 3 años, pero realmente la acción comenzó en marzo de 2019 con un sistema de gobernanza. El Civil son muchas cosas, entonces es muy complejo de poder entender y juntar todas las piezas. Ahora más adelante se los voy a explicar en detalle. Pero este sistema de gobernanza, Civil se divide en 2 partes, la parte periodística y lo otro es la parte tecnología y empresa. En la parte periodística es el sistema de gobernanza, donde están las redacciones, sus miembros, y ahí entra la economía, la criptoeconomía a través de los tokens. Y todo esto amparado por una constitución. Porque es muy difícil poder controlar un contenido descentralizado. Y por ello que Civil creó una constitución, fue un documento vivo que se repartió por más de
100 periodistas en todo el mundo. Pasó desde Londres, a Hong Kong, a Nueva York, a Seattle, a Madrid, y se creó esta constitución consensuada entre muchos periodistas. Civil ID es lo que les acabo de explicar, y esto ya vendrá para el 2020. Y esto ahora se está desarrollando con los ingenieros y está en proyecto beta. Y aquí está la parte interesante, también será para los editores, la parte de micropagos. Micropagos de momento no es fácil, es muy difícil. Todo el mundo dice, bueno, pues tendremos un monedero virtual. Pero ¿cuál es el porcentaje de la población que realmente tiene monederos o compra o consume en cripto? Yo creo que no llega ni al 80%. Yo creo, no lo sé, Alex, tú manejas estos datos mucho mejor que yo. Y yo ya les digo que los 3 años que llevamos de experimento es muy poco, es muy poco. Entonces, bueno, Facebook puede ser el siguiente gran monedero virtual. Vamos a ver qué dice la regulación, pero la regulación de momento es súper compleja. Súper compleja porque está por un lado Estados Unidos, la Unión Europea, dentro de la Unión Europea varios países, Asia ahora quiere adoptar Libra. Es un tema que va a crecer y va a salir adelante, pero es complejo, no es fácil, y sobre todo por el tema regulatorio, que necesita ser regulado, yo creo. Entonces, en Civil nos hemos dedicado, dejamos eso aparcado, lo tenemos para 2020 y dijimos, bueno, desarrollemos herramientas que podemos manejar ahora y que ahora mismo los editores la pueden utilizar junto a los periodistas, que son 2 productos, el StoryFeed y el Boost. Boost está en inglés, Boost es como un tipo de crowdfunding, Boost es como un impulso, es una recaudación. Y en estos 2 productos son los que ya la gente está utilizando dentro de la plataforma, pero no cualquier redacción la puede utilizar. Tienen que ser redacciones que están dentro de la plataforma, dentro del registro de Civil. Y estas redacciones tienen su monedero, están en blockchain, bueno, una parte está en blockchain y forman parte del registro y utilizan las herramientas de Civil con estas aplicaciones. El periodismo del futuro es móvil y viene mucho por aplicaciones. Y eso lo sabrá muy bien el señor Cebrián. Y el StoryFeed, dentro de la gobernanza, porque yo escribo una historia, y esta historia yo voy a tener chequeadores que son parte de la comunidad, gente que ha comprado tokens de Civil. Y esta gente me va a poder desafiar. Si yo he escrito algo que no es correcto o los datos que yo he puesto no son los adecuados, la gente me va a decir, oye, te equivocaste con sus tokens de Civil, me van a desafiar. Y todo esto se utiliza con la aplicación. Todavía esto no se descarga en España. Está en fase beta, pero dentro de Estados Unidos y con las alrededor de 100 redacciones que funcionan dentro de Civil. Solo ellas, más un grupo de comunidad que fueron los primeros que compraron los tokens, son los que estamos probando este producto. Y junto con otros medios en Estados Unidos. Y esto es muy fácil, es descargar una aplicación. Y así es como pueden utilizarlo. No se dan ni cuenta que están en blockchain y pueden utilizar blockchain. ¿Y cuál es la misión de Civil? Pues es eso, es apoyar al periodismo independiente. Vosotros muchos os preguntaréis, pero ¿cómo una startup, una empresa privada hace esto en un mundo donde el periodismo no está generando dinero? Pues es cierto, el periodismo ahora mismo no es una empresa que genere gran dinero, lo ha hecho, lo ha sido una empresa absolutamente millonaria y billonaria, pero Civil está fundada por este señor que se llama Josep Lubin. Y Josep Lubin es el principal financiero de Civil, pero como es una tecnología descentralizada, no se le llama dueño. Él es el jefe de la comunidad, de la comunidad de la tecnología, y él además es CEO de Consensys, una de las grandes empresas de blockchain, que trabaja mucho con la industria financiera. En España, Banco Santander, BBVA, todas las grandes bancos utilizan la tecnología de blockchain. Y dentro de mis compañeros esto es una parte, somos como 20. El fundador es Matthew Iles, que viene del mundo marketing. Vivian Schindler es una periodista muy conocida.
y el resto son ingenieros, diseñadores. Nuyet viene de Atlantic, fue diseñadora, y es un grupo bastante variopinto, pero básicamente periodistas e ingenieros. Y eso es lo que les explicaba antes. Cuando lanzamos ahora en marzo de 2019 la venta de token para la comunidad, para que esta gente participe dentro de la plataforma, fue muy sonado en Estados Unidos porque se lanzó allí y porque el token realmente, bueno, era un desafío, porque en Nueva York hay una legislación a medias. Tampoco es tan fácil comprar token desde Nueva York y nosotros lo hemos hecho muy lentamente con procesos dificilísimos, como 40 pasos para comprar un token de Civil por el regulador. El regulador lo puso así y es más difícil comprar un token de Civil que abrir una cuenta bancaria. Pero bueno, como ha sido la fase experimental, así todo fue un éxito porque más de 5.000 personas compraron los tokens y ahora mismo forman parte de esta comunidad. Y esto es el resumen un poco de lo que les he dicho. Esta es la tecnología, la plataforma está en el centro y esta es la comunidad. Por eso que tenemos la Constitución, los miembros, que es la gente que ha comprado los tokens, o incluso los periodistas, y ahora les contaré porque tenemos un consejo. Ellos llevan la parte periodística. Y el publisher todavía no se lanza, pero el publisher es para guardar información dentro de blockchain. Y recién les dije el consejo, y ustedes dirán, ¿quién es el consejo? Pues dentro de la Constitución tenemos una Corte Suprema. Yo le llamo Corte Suprema, pero realmente no es así. Bueno, sí, son Corte Suprema, son una Corte Suprema y son periodistas muy reconocidos. Aquí podéis ver una cara conocida para vosotros, que es Javier Moreno, que fue director del País y actualmente está en México. Y toda esta gente son los que realmente deciden qué redacción finalmente va a estar dentro de la plataforma y qué redacción no. O en el caso que surja un problema de noticias falsas y se apele a esto y se genere un debate entre la comunidad y los periodistas, ellos tienen la palabra final. O sea, son la última instancia dentro de la plataforma. Y como digo, son todos muy conocidos dentro del mundo periodístico. Y este es el registro, las redacciones que se unen, esto es lo que se ve en la página web, el proceso para que ellos puedan empezar a utilizar los productos y estar en blockchain. Y como os dije antes, las redacciones que entran dentro de la plataforma no tienen la garantía de que van a estar ahí para siempre. Pueden ser escrutinadas e incluso eliminadas. Ya ha habido 6 redacciones que se les ha expulsado de la plataforma. Y dentro de esto tenemos más de 100. Prácticamente los 5 continentes, menos en Australia, que prontamente ya hay varias redacciones de Australia que quieren estar. Pero todo esto se ha concentrado básicamente en Estados Unidos y ahora mismo en Europa. Y estos son algunos de los nombres. Son redacciones nuevas, pequeñas y medianas. Y a mí el caso que más me gusta es el de Colorado Sun. Colorado Sun son ex periodistas del Denver Post. Para los que sois periodistas aquí sabréis más o menos lo que es el Denver Post. Denver Post ha sido el periódico más importante de Colorado y lamentablemente por las precariedades económicas fueron recortando plantilla hasta que Larry Rickman, que es el editor jefe, dijo: estoy al gorro que siguen despidiendo periodistas, voy a crear mi propio medio. Tocó la puerta de Civil. En esa época nosotros dimos financiación a 18 redacciones en Estados Unidos. Yo estuve a cargo de buscar redacciones, ver los contenidos, ver su modelo de negocio. Para mí fue un regalo, porque yo de verdad que no conocía Colorado y me tocó conocer mucho lo que es el periodismo local en Estados Unidos, que ha pasado por etapas muy duras, más que en España, porque en España al menos todavía sobrevive, más o menos. En Estados Unidos el periodismo local ha sido fulminante y se les llama News Desert, porque ya hay periódicos, hay ciudades que prácticamente ya no tienen periódico. ¿Y por qué? Por la era digital y por un hombre muy conocido que tiene una lista en internet que se llama Craig Newman,
que la ironía de la vida, ahora mismo Craig Newman es el gran filántropo del periodismo americano. Está dando de vuelta todo esto. Y bueno, y Colorado Sun ahora mismo es el gran competidor de The Denver Post. De hecho, tienen más historias y han ganado más premios que The Denver Post. Y hace una semana pasó una cosa muy curiosa, que el gobernador de Colorado, que estuvo pensando para ser candidato presidente, decidió escribir un artículo de opinión en Colorado Sun y no en Denver Post. O sea, eso os explica el peso que está ganando esa redacción. Y ahora voy a aterrizar un poco los casos de uso concreto y con esto ya termino. Porque son casos que yo ya les hablé a grosso modo, pero estos son los más concretos que estamos trabajando ahora mismo, que son los archivos permanentes, contenidos resistentes a la censura, los hechos verificables y autentificados, la trazabilidad de blockchain y los nuevos modelos de negocio. Que esto es lo más apetecible y así como la palabra más de moda, pero esto es lo más difícil, porque como os digo, las criptodivisas no son fáciles de adaptar, falta mucha regulación. Y tenemos un proyecto bastante interesante con la agencia Associated Press. Para los que no conocéis lo que es Associated Press, es como la agencia F de Estados Unidos, es de las más grandes. Y ellos hace un año tocaron la puerta de Civil, comenzamos a trabajar con la publicidad y ellos quisieron trabajar con las licencias inteligentes. Y vosotros diréis, ¿qué es esto? Pues esto es súper interesante porque las licencias inteligentes es unir lo que es blockchain a través de este contrato inteligente, que sería la licencia inteligente, a una información o una fotografía. Lo que estamos experimentando ahora son con fotografías. ¿Por qué fotografías? Porque ellos venden miles de fotos a todo el mundo, a periódicos, a grandes medios, a pequeños, a todo el mundo. Y el modelo de negocio de ellos es muy fuerte en fotografías. Y ellos mandan un periodista a Afganistán, hace clic, clic, este periodista arriesga su vida, es caro estar en Afganistán, esta foto sube a internet y ya le pierden el rastro. Ya cualquier persona en el mundo puede coger esa fotografía, copy-paste, tomarle una foto al propio ordenador, lo que sea. Y en eso se pierde muchísimo dinero. Con blockchain y la licencia inteligente, pues no. Porque ellos unen esta foto al contrato inteligente, sabes quién te la descarga, cuándo, cómo, y la persona que te la descarga te tiene que pagar. Y eso es mandatorio. Y por ello que ellos están muy entusiasmados con ese proyecto ahora mismo. Llevamos trabajándolo 6 meses y está funcionando. Y nada, pues sí, y ahora hay un proyecto grande preparándonos de cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Otro proyecto que a mí me encanta se llama Newspack. Newspack nació de la mano de WordPress. Vosotros sabéis que muchos de los CMS de las redacciones pequeñas, yo creo que el 60% de las redacciones pequeñas en el mundo son de WordPress. Ellos han sido como hormigas y ahora tienen un negocio enorme. Y es una empresa que se ha dividido en bastantes bloques. Pues esta empresa está muy interesada en blockchain y unió la Fundación Knight, que es una fundación muy prestigiosa en Estados Unidos, Google, la Universidad de Harvard, Consensys, que es Civil, que es lo mismo, y nos unió a todos y dijo, ¿cómo podemos crear nuevos CMS para la siguiente era de redacciones en el mundo? Entonces, lo que da Civil es la tecnología, y lo que da el Knight Foundation son ellos hacen el escrutinio de las redacciones que ahora están trabajando con WordPress. Ahora mismo son 15 en todo el mundo, y es una fase piloto. Y todo esto, la Fundación Knight dio estas becas. Harvard, también es la escuela de periodismo, estudia los casos de uso. Google da también parte de su tecnología. Y esto acaba de arrancar hace una semana. Y la primera redacción, curiosamente, es chilena. Se llama El Soberano.
Y nada, pues muchísimas gracias y espero que habéis entendido algo porque sé que es complejo, es mucha información, trato de desmenuzarla y nada, yo no quiero hablar de la parte técnica porque para ello Alex es un experto. Y ahora mismo me gustaría invitar al señor Juan Luis Cebrián, porque si hay alguien también que ha visto la evolución tecnológica en España, es él. Yo sé que muchos de vosotros no lo sabéis, pero él se interesó por Internet hace años, en los años 90. La gente dirá, ¿qué? Juan Luis Cebrián en Internet. Pero si él se dedicó a hacer periódico con Linotipia. Pues sí, él escribió un libro que se llama La Red, a mediados de los años 96. Y este libro yo lo leí porque era un caso de uso interesante y era la época que los jóvenes periodistas, incluso los editores, se pensaban que Internet iba a ser el gran cambio, la gran evolución, y iba a salvar el periodismo, o iba a extender el periodismo, lo iba a internacionalizar, lo cual lo hizo. El problema es que no se recibió el dinero. Y Juan Luis, muchísimas gracias, porque de verdad que tú has sido un misionario en ese sentido. Él ha sido de todo en este país a nivel periodístico, fue el fundador del periódico El País, fue consejero delegado de Prisa, es el actual presidente honorífico, es miembro de la academia, actualmente llegó tarde porque tenía un compromiso, es escritor y es periodista. Y vamos a hablar de periodismo. Juan Luis, tú escribiste esa época sobre lo que era el Internet, sobre sus amenazas, sus riesgos, en ese Internet de hace casi 20 años. ¿Qué harías ahora si tú fueras editor del País, con todo lo que has visto y conoces lo que es la actual red? ¿Qué harías ahora con este conocimiento? ¿Harías el mismo periódico? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Mi libro sobre la red lo escribí yo, lo redacté yo y lo firmé yo, pero era un libro colectivo. Hicimos un grupo de investigación en el Club de Roma sobre la influencia social de Internet cuando prácticamente Internet estaba naciendo, ¿no? Y lo más curioso, porque vuelvo a decir que gran parte de la investigación pues era fruto de un grupo de politólogos y de lingüistas y de empresarios y de financieros, es que casi todo lo que se decía ahí, que se hacían algunas predicciones, pues se produjo. Y se produjo con creces, o se ha producido, y sin embargo, pues los que éramos responsables de las empresas periodísticas o de medios, entonces pues no hicimos lo que teníamos que hacer, ¿no? Para mí Internet es un cambio de civilización tan formidable como la invención de la imprenta o incluso la invención del alfabeto, ¿no? Entonces, y el periodismo es una manera de formación de opinión pública, el periodismo tal y como ha llegado hasta nuestros días, que nace con la democracia representativa y el Estado industrial a principios del 19. Bueno, una cosa que tenemos que entender es que la imprenta se inventa a finales del 15 y no hay nada parecido a un periódico prácticamente hasta finales del siglo XVIII, o sea, pasan 300 años desde que se inventa la imprenta hasta que se inventa el periódico, por así decir. No el Canar, era la Gaceta de Teofastro Renaudot, como todos los que han ido a las escuelas de periodismo saben, ¿no? Por lo tanto, en primer lugar, yo creo que estamos en la prehistoria de Internet. Estamos al comienzo de un cambio de civilización y desde luego yo no soy capaz de predecir lo que va a pasar ni con el periodismo, ni con los taxistas, ni con los bancos, ni con los abogados, ni con los médicos, pero probablemente van a desaparecer casi todos tal y como los conocemos. Segundo, hay un libro muy interesante de Neil Ferguson, que es catedrático en Oxford, Harvard y Stanford, y que es probablemente el historiador de la economía más respetado en este momento, que explica una tesis de la que yo participo y sobre la que también he trabajado un poco, y es que efectivamente la invención de la imprenta fue un gran avance para la humanidad, pero de manera inmediata
produjo catástrofes formidables, produjo las guerras de religión, cientos de miles y no millones de personas, millones era difícil en aquella época, todavía murieron en ellas, produjo una, aparte de guerras devastadoras, una reorganización del mundo político y también del mundo intelectual, y solo cuando llega el estado industrial, de alguna manera, ese caos que se produce con la invención de la imprenta, al depositar Biblias en las familias y en los hogares, y por lo tanto favorecer la libre interpretación de la Biblia, y por lo tanto hacer que los monjes no tuvieran el dominio de la sabiduría y de la cultura, y por lo tanto hacer que cada vez hubiera menos jóvenes con vocación de ser monjes, que era la única manera de triunfar en la vida entonces, y por lo tanto la desaparición de muchos monasterios y joyas de la arquitectura moderna que poblaban la Europa central. Bueno, todo eso es lo que estamos viendo o vamos a ver con la aparición de Internet, ¿no? En el sentido de que es un cambio cultural formidable, porque es una eclosión o una difusión del poder de manera completamente diferente. Empowering people, como decían los fundadores de Internet, ¿no? Y esto no es casual, porque digamos, Steve Jobs y los pioneros de Internet realmente querían hacer una revolución cultural contra la América de la costa este, y realmente no era solo una casualidad tecnológica lo que estaban generando en sus talleres, en sus startups, era realmente una revolución cultural en la que han triunfado, como triunfó Gutenberg, y que genera pues los mismos. Entonces yo hace ya es importante esto porque todo lo que pienso al respecto tiene que ver con esto. Es decir, esto afecta a la formación de la opinión pública, a la privacidad, a la identidad privada y la privacidad de los datos, al sistema financiero, prácticamente a todo, a la medicina, a la economía, al transporte público, etcétera y tal, ¿no? Entonces, yo hace ya 15 años, 12 años, en una conferencia pública aquí en Madrid, dije que si tuviera que fundar el país, entonces, hace 12 años, que no lo habría fundado en papel. Y entonces, pues tuve bastantes problemas con la redacción del país, con los accionistas del país, con el Consejo de Administración del país, que me dijeron, pero, hombre, tú que haces periódicos, no has hecho más que periódicos toda tu vida, dices esto. Y yo sí, porque creo que los periódicos en papel van a desaparecer, ¿no? ¿Cuándo van a desaparecer? Pues no sé. Bill Gates dijo que ya habrían desaparecido, Murdoch también. Tú ya lo dijiste hace yo años. también lo dije, bueno. Bueno, da igual cuando desaparezcan, el problema igual no desaparecerán, ¿no? Es decir, tampoco han desaparecido las librerías de viejo, pero están desapareciendo las librerías y todos los sistemas de distribución de libros. Los libros resistirán un poco más porque son objetos que tienen una belleza propia y que sirven no solo para ser leídos, sino para ser mostrados, a veces esculturas o piezas de valor por sí mismos. Pero nos va a pasar como con los caballos. En el siglo XIX todo el mundo tenía un caballo, los pobres y los ricos, porque para andar pues necesitaban caballos. Y ahora pues hay caballos, los ricos tienen caballos, los pobres ya pocos, salvo que sean en países atrasados, pero el sistema de transporte no se basa en los caballos, ¿no? Pues el sistema de opinión pública ya no se basa en los periódicos, ni en las radios, ni en las televisiones. Digamos, radios y televisiones era un poco una continuación de los medios, ¿no? Y esto, y con esto paro para seguir el diálogo, es que pueden hacer una cosa que se llama medios de comunicación en una sociedad que fundamentalmente es una sociedad desintermediada, en donde lo que desaparecen son los intermediarios. Y por lo tanto, lo que decía Scalfari, fundador de República de Roma, un periodista es gente que cuenta a la gente lo que le pasa a la gente. Ahora la gente cuenta lo que le pasa sin necesidad de que nadie lo cuente por ella. Sube los videos, sube las fotos, tuitea constantemente, y la primera potencia mundial pues está gobernada por un idiota que se levanta por las mañanas de la Fox y empieza a usar los pulgares y crea una crisis mundial, ¿no? O sea, dicho todo esto, ¿tú no volverías a crear un periódico?
como tal. No. Tú crearías yo un no sé medio. Yo no sé lo que haría ahora porque estoy ya retirado y tampoco y quiero disfrutar de los nietos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que los periódicos son fruto de la revolución industrial, de la creación del Estado-Nación y de la democracia representativa. Y cuando se crearon hubo también una eclosión de periódicos. En el Cádiz de la Constitución había 60 periódicos en una ciudad que no tenía más de 25.000 habitantes. Muchos eran periódicos mensuales, otros bimensuales, unos cuantos diarios y bastantes semanales, ¿no? Pero 60 periódicos entonces eran bastante. Y era como se empezaba a formar la opinión pública, ¿no? Ahora la opinión pública se forma de manera caótica. Hay más empresas o tantas empresas dedicadas a publicar noticias falsas como empresas dedicadas a publicar noticias verdaderas. Es inmensa la cantidad de organizaciones públicas, privadas, que hay en todo el mundo dedicadas a contar bulos, pero de manera industrial, no por equivocación o por bromas, etcétera, sino porque son un negocio, ¿no? Entonces, estamos empezando. Yo creo que este caos va a seguir. Y creo que blockchain, si efectivamente logra la privacidad de los Big Data o la seguridad de los Big Data, la protección de del copyright, en fin, todas estas cosas que se está explicando, puede ayudar, ¿no? Pero yo creo que ahora, primero las barreras, otra cosa es que las barreras de entrada para hacer un periódico han desaparecido. Los periódicos antes eran la columna vertebral de las ciudades. Times Square se llama Times Square porque ahí estaba el New York Times. Y hay una historia de la ciudad de Nueva York donde cuenta cómo Nueva York se fue construyendo en torno a cada periódico que aparecía en Nueva York. Pero aquí el ABC, pues estaba donde está ahora el supermercado ese ABC no sé qué, en el centro de la ciudad, y los periódicos pagaban las expediciones a la Amazonía o al África Central, y con las sociedades geográficas eran el centro de la investigación política y social de los países, aparte de la influencia que tenían en el poder, ¿no? Y eso ha desaparecido, eso se está generando de una manera nueva en Internet y no sabemos cómo. Bueno, tú tocaste el tema de la imprenta, que es muy cierto. Yo no puedo recordar ninguna otra invención que haya transformado tanto una sociedad como la imprenta, y bueno, con el periodismo específicamente. Pero dicho esto, bueno, yo soy relativamente joven, me tocó también ver el papel y la evolución de los medios de comunicación. Yo creo que mi generación hemos visto cambios, pero disruptivos, mucho más que la tuya, porque el mío ha sido más concentrado con los años. Y en cada redacción que yo he visto y he trabajado con editores, los he visto muy lentos en la adopción de tecnología. Tú acabas de decir que la redacción del País se enfadó muchísimo cuando dijiste que el periódico no debería estar en papel. ¿Por qué hemos tenido tanta lentitud para adaptar las nuevas tecnologías? Bueno, en gran medida porque los periódicos generaron una gran cantidad de empresas, generaron una integración vertical de empresas. Los periódicos tenían fábricas de papel, tenían incluso algunos bosques para fabricar el papel, tenían empresas de distribución, organizaban agencias de publicidad en torno a ellos, tenían un enorme número de empleados, eran empresas industriales pesadas, trabajaban con materiales pesados como el plomo y unas maquinarias formidables y complejas, o sea, eran verdaderos imperios, ¿no? Yo empecé a trabajar con las linotipias. La gente ya no se acuerda que Rupert Murdoch en los años 80, tampoco hace tanto tiempo, finales de los 70, cuando compró el Times y trasladó el Times a la otra orilla del Támesis y empezó a quitar las linotipias, pues tuvo que aguantar una huelga del Times que duró más de un año sin que apareciera el Times, ¿no? Y porque los sindicatos decidieron hacer la huelga. Pero el New York Times tuvo también en los años 80 una huelga de 8 meses porque eliminaba de los equipos de obreros que cuidaban de las rotativas, pues eran equipos creo que de 8 o 9 personas, entonces pues quitaba uno de cada equipo, como tenía 40 rotativas o 50 las que tuviera, pues quitaba 50 personas. 8 meses
sin salir en New York Times, que era un poco la Biblia y además 8 meses en los que los periodistas de la televisión no sabían cuáles eran las noticias importantes porque no tenían el New York Times para decidirlo y todavía no existía la CNN. Por aquella época fue cuando empezó a desarrollarse la CNN. Bueno, de eso yo incluso llegué a ver un periódico en Uruguay que todavía utilizaba tipos de madera para la imprenta en vez de tipos de plomo. Y soy mucho menos joven que tú, pero en fin, vamos, todavía. Y hemos vivido el país, lo fundamos con máquinas de escribir. Y a los 5 años, más o menos 4 años, ya pusimos los primeros ordenadores y lectores ópticos, etcétera y tal, ¿no? Y todo eso es la prehistoria ya, ¿no? Claro, si uno mira para atrás, lo que pasó con la América Online, Yahoo también. Lo que está pasando con Yahoo, ¿no? Yahoo todavía está agonizando, pero todavía sobrevive. Cuando nació Google, pues estaba en Excite de Alta Vista y nadie pensaba que un buscador nuevo iba a tener así mucho mayor éxito que los que existían ayer, ¿no? Yo he conocido prácticamente a todos en Davos cuando estaban empezando, desde Zuckerman a Sergey Brin y Larry Page y tal, y ellos mismos, o a Jack Dorsey de Twitter, ellos mismos no sabían muy bien lo que estaban haciendo. No tenían el objetivo final de que las consecuencias de sus inventos o de sus algoritmos o de sus proyectos universitarios, como en el caso de Google, tuvieran las consecuencias sociales y políticas que han generado, ¿no? Bueno, ellos ya saben que tienen una gran responsabilidad. El cómo manejar estas plataformas, que son un monstruo, es distinto, porque ellos no saben cómo controlarlas, ni siquiera Zuckerberg, yo creo. Bueno, y sí es verdad que bueno, estas innovaciones nos han pillado con una borrachera, ¿no? Porque no nos hemos dado cuenta y de la noche a la mañana nos dimos, oh, wow, ahora tenemos a Facebook que está utilizando nuestras identidades, tenemos a Google que escucha nuestros teléfonos, bueno, y así sucesivamente. Pero también es cierto, a pesar de todo esto, Facebook y Google, que se llevan el 80% de la publicidad digital, más o menos, de un periódico. El 90%. El 90%, Dios mío, o sea, me estaba quedando corta. Sí es cierto que previo a ellos, el periodismo fue una gran industria que generó muchísimo dinero, hubo inversión, una época grandes capitales de riesgos invertían en periódicos. Eso ya no es tan así, ahora cuesta muchísimo porque no es una industria que dé mucho dinero, es más fácil invertir en una startup que en un periódico ahora mismo. Y lo que hemos visto en consecuencia, muchas fusiones, sobre todo yo lo he visto en Estados Unidos, la última del grupo Gartner, que es un grupo enorme, y las fusiones que traen despidos. En España lo hemos visto en menor medida, en Cataluña, con el periódico. Es que esta gente de Blanquerna vinieron desde Barcelona solo para escucharte. y esa es como un poco la tónica. ¿Tú crees que estos acuerdos son un reflejo del panorama actual? Estas fusiones, la falta de inversión, ¿cómo lo ves? Yo creo, vuelvo a decir, o sea, la civilización industrial está descendiendo. El otro día se publicó que la producción industrial de España suponía el 17% del PIB. El turismo es el 20%. Es decir, las sociedades avanzadas son sociedades de servicios y no sociedades industriales, ¿no? Y los periódicos, tal y como los conocemos, pertenecen a la democracia representativa, el Estado-nación y la etapa industrial de la economía, ¿no? Entonces el problema no es que estén afectados los periódicos, es que está afectado todo. Es que va a desaparecer el dinero tal y como lo conocíamos. No, ya está desapareciendo el dinero, ¿no? En el siglo XIX los estados centrales no eran los únicos ni los más importantes que emitían moneda. Ahora cuando decimos, ¿cómo va a emitir moneda Facebook o cómo va a emitir moneda Siri? Bueno, Apple tiene una tarjeta. Es decir, antes emitían dinero y el patronato se inventa después de la guerra civil de los Estados Unidos porque había $2 y no sabían lo que valía el dólar del sur y el dólar del norte, y entonces dijeron, bueno, establezcamos un patrón que nos ayude a establecer el valor de la moneda. Por lo tanto, algunas de estas cosas ya las hemos vivido
Y lo que estamos viviendo es un cambio de civilización, ¿no? El efecto en la organización política es absolutamente claro y evidente, ¿no? Con la aparición masiva de la participación política, etcétera y tal, ¿no? Entonces, los periódicos no es que nos vayan a ser bueno o mal negocio, que no son negocio, porque los periódicos ha desaparecido por completo la publicidad de los periódicos. Los periódicos vivían fundamentalmente de los anuncios por palabras, que fundamentalmente eran para buscar piso, para comprar un coche de segunda mano o para buscar empleo, digamos, eran los tres rubros. Nadie busca empleo en un periódico, nadie se compra un coche ya de segunda mano, ya no se compran coches ni de primera mano, o sea, porque ya la gente no quiere comprar coches, quiere renting, quiere BlaBlaCar, quiere lo que sea, y tampoco nadie busca piso o casa en un periódico, ¿no? Ese era el principal rubro. O sea, nadie anuncia nada en los periódicos para vender algo. La publicidad salió en los periódicos locales americanos porque para anunciarle a los rancheros del medio oeste que habían llegado unas botas nuevas que eran estupendas y que por lo tanto se las podían comprar. Y la publicidad que hay en los periódicos es de prestigio, de marca, anuncia mucho las marcas de lujo, Louis Vuitton, no sé qué, el Le Monde, como un periódico teóricamente de izquierda lo que anuncia son relojes, los productos para ricos, o relojes o roles, porque lo que buscan es prestigio e imagen. Pero aquí es que también se anuncia Iberdrola, se anuncia, es decir, tú no vas a coger la electricidad en Iberdrola porque se anuncia en los periódicos, ¿no? Hay una red también, digamos, de presión sobre los medios. Hay algunas empresas que pagan fundamentalmente a los digitales para que no digan nada de ellas, ni bueno, ni malo, ni regular, para que se olviden de que existen empresas importantes de este país, ¿no? Entonces, todo el ecosistema de la prensa está literalmente liquidado, por así decirlo, ¿no? Los editores tradicionales, los periodistas tradicionales, que no hemos hecho otra cosa que periódicos, etcétera, pues nos sentimos, se sienten y nos sentimos muy agredidos por la nueva circunstancia, porque antes eran ricos y ahora ya no son tan ricos o empiezan a empobrecerse, ¿no? Y además las plantillas se reducen, toda la prensa del mundo ha hecho ERES, por decirlo de alguna manera, cada vez hay más periodistas, en España hay más periodistas trabajando en empresas, en edificios oficiales, en lo que sea, tratando de convencer a los periodistas que todavía siguen siendo periodistas de que tienen que publicar esto y no publicar aquello, que periodistas haciendo periodismo, investigación, etcétera y tal, ¿no? Entonces, aparte de eso está afectando a la calidad, porque si no tienes ingresos, pues es muy difícil enviar un enviado especial o un corresponsal a Siria, etcétera y tal, es decir, y obtener una red de corresponsales propios, y cada vez se utilizan más la protección del copyright y de la propiedad intelectual es prácticamente inexistente, se piratea todo, fotos, vídeos, artículos, lo que sea, ¿no? Y los propios periódicos, porque necesitan ganar audiencia y tener más clics, pues incluso entran en la cultura del clic. Lo importante no es que lo que yo cuente sea verdad o no verdad, sea interesante o no, sea útil a la comunidad. Lo importante es que me den clics, porque si no me dan clics... Bueno, dicen que el CEO tiene más poder que un redactor jefe. El CEO de un periódico... No, bueno, pero es que es efectivamente así. Pero además esto se ha contagiado al resto de los medios. No hay debates políticos en televisión. Hay unos señores que se insultan. Unos son periodistas y otros son políticos y otros son influencers. Pero al final... hemos visto como para ir a las elecciones de los Estados Unidos hay que fotografiarse con Kim Kardashian. Kim Kardashian tiene 70 millones de followers y Obama 5 millones. Así se forma la opinión pública, con el culo de Kim Kardashian. Pues, realmente esto se va a arreglar, yo no soy pesimista, pero va a tardar en arreglarse. O sea, todavía estamos al inicio de esta nueva civilización. Juan Luis, tú eres muy positivo, porque a todo esto que hemos hablado, a toda esta hecatombe que ha caído dentro del mundo periodístico, se ha unido lo que son las noticias falsas. Y las noticias falsas
lo que tú has dicho, son unas empresas, hay más periódicos exclusivos hechos para difundir noticias falsas que periódicos reales. Y la velocidad con que esto se distribuye es brutal. O sea, un periodista en un periódico está haciendo el fact-checking o la verificación de una información cuando ya por Internet el bulo está rodando y está siendo compartido. Dicho esto, hay un estudio del MIT de Boston, el Instituto de Massachusetts, que dice que es verdad que se comparte mucho más la noticia falsa que la verdadera, porque es más divertida, es lo que tú dices, el culo de Kim Kardashian o lo que sea. La gente quiere leer cosas rápidas y light. Y dicho esto, el periodismo en España, hemos visto lo que ha pasado en Cataluña, no solamente ahora, sino hace 2 años, en octubre de 2017, cómo se difundieron muchísimos bulos sobre lo que ocurría en Cataluña. Estos días también se tiene que estar difundiendo mucha noticia falsa. Vienen elecciones el 10 de noviembre, también va a haber guerra de información en Internet. ¿Crees que la prensa en España actual está preparada para toda esta hecatombe informativa cibernéutica? Pues primero yo no generalizaría la prensa. Hay periódicos y periódicos, y hay periódicos buenos y malos y mejores, o sea, no creo que podamos hacer una generalidad. Aparte de eso, la prensa como tal ya sola no significa nada. Todos los periódicos tienen sus ediciones digitales. Al principio los periódicos, a principios de este siglo, cuando el boom de las .com, al principio lo que hacíamos era ediciones digitales de los periódicos. Estaban separadas las redacciones. Bueno, claro. No, yo separé por completo todos los activos digitales de Prisa y luego los junté porque se hizo mal la operación, porque yo preveía que es que lo que valían eran los activos digitales, que el otro no iba a valer, ¿no? Y se montó una compañía, se llamó Prisa Digital precisamente, y el actual consejero delegado de Prisa fue consejero delegado de Prisa Digital, donde todos los activos digitales, todos, o sea, toda la versión digital de todos los contenidos del grupo, periodísticos, musicales, todo eso iba a ir ahí. Pero bueno, ahora los periódicos lo que hacen son versiones de papel. El País ya hace muchos años, hace por lo menos 7 o 8 años, que la redacción trabaja para la web, para los smartphones, porque el 70-75% de las noticias o sea, los usuarios llegan a las noticias a través de internet, ¿no? Pero el 80%, 75% lo hace a través del teléfono, por llamarlo teléfono, y muy pocos a través de la tablet o de los computadores. Muy poca gente utiliza ya la computadora de mesa para casi nada. Entonces, lo cual además pues es que cambia por completamente la tecnología. No es como dicen neutral. Si la usas bien hace el bien y si la usas mal hace el mal. Cuando yo empecé en periodismo, no existía el fax, y los japoneses inventaron un sistema de tubos neumáticos. En las redacciones teníamos tubos neumáticos para poner unos canutos, los originales, para que llegaran hasta los talleres que estaban alejados, ¿no? Y luego los franceses con el Minitel, ¿no? Minitel. Bueno, el Minitel no, pero eso ya el Minitel es una modernidad. No, los japoneses inventaron poner los tubos neumáticos por las calles para que los reporteros, cuando hacían una foto en Polaroid, que podían, por lo tanto no tenían que decir, las metieran en el canuto, las metieran en el tubo y recorrían a veces hasta kilómetros, porque los japoneses son como son los japoneses, para llegar por la calle, para llegar a la redacción del periódico, ¿no? Eso lo he vivido yo, ¿no? Claro, también he vivido los tiempos de la censura con lápiz rojo, ¿no? O sea, a mí me tacha una vez la palabra axila, y digo, ¿por qué la palabra axila? Porque tenía una X y entonces esto no era del agrado del coronel de turno. Pero quiero decir con esto que el periodismo como tal, o sea, los medios de comunicación como tal, están desapareciendo. Está desapareciendo el modelo de negocio, pero sobre todo está desapareciendo el modelo cultural.
Y aparte de eso hay una invasión de la información, que todos son ruedas de prensa, presentaciones de libros, es decir, afecta no solo a la vida política, la vida cultural, la artística, etcétera y tal. Parece que si no presentas un libro da igual que lo hayas escrito. Entonces, como se publican tantos libros, la lucha es porque aparezcan las presentaciones que tú haces, porque si no, no se enteran de que, y efectivamente es así, ¿no? Y, como digo, esto se va a organizar. Pero se va a organizar, como sabemos ya que se va a organizar, desorganizándose primero. O sea, los taxistas van a desaparecer, pueden paralizar Barcelona durante 5 años y decir que hay que esperar 15 minutos o 15 horas para que te venga un Cabify. Pero es que lo que desaparece es el concepto. Y las fábricas de coches ya se están generando fábricas, empresas de renting, porque ya los jóvenes no quieren comprar coches. No quieren usar el coche cuando lo necesitan y cuando no lo necesitan dejarlo en la esquina, ¿no? Y es un cambio de civilización, es un cambio cultural formidable, ¿no? Una cosa importante son las aplicaciones. Es decir, si vemos los países en vías de desarrollo, fundamentalmente América Latina o África, en África hay ya más teléfonos móviles que habitantes, pero el 80% de los teléfonos móviles son de prepago. Entonces la gente no descarga aplicaciones porque es muy caro, porque tiene muy pocos gigas y claro, si empiezo a descargar aplicaciones pues se me acaba y tengo que volver y yo quiero esto para otras cosas que para empezarme a descargar. Entonces utilizan las aplicaciones predescargadas, las que vienen ya en el teléfono. Entonces hay una lucha por saber qué teléfonos descargan previamente, qué aplicaciones que yo pueda poner en el mercado, porque esas son las que se van a usar luego por... Bueno, los monederos digitales arrancaron en África mucho antes que en otros países, con M-Pesa. Precargados. Sí, precargados. Claro, porque no... Quiero decir, esto pasa también en muchos países de América Latina. Allí donde el prepago es el sistema normal de los teléfonos móviles, pues no funciona ni la descarga de aplicaciones ni el sistema de suscripciones, ¿no? Por lo tanto, lo que pasa es que nos vamos acomodando a las nuevas y yo creo que en el periodismo una aplicación, ya utilizamos aplicaciones todos, la radio, los periódicos, pero para esas sociedades, muchas de las cuales no saben leer ni escribir todavía, poner una aplicación que les dé la información correcta y actual a través de un sistema de blockchain puede ser interesante. Que no te rías, que blockchain es muy interesante. Tú recién hablaste de censura. Bueno, yo blockchain le llevo dando la vara a Juan Luis Cebrián ya años y bueno, dicho todo esto, ahora que yo hace poco comenté, dije, bueno, yo he trabajado gratis para Facebook porque hemos hecho Facebook Live. Fue precisamente junto a Juan Luis Cebrián y David Alandete, que estábamos cubriendo Davos para el periódico El País, y nos tocaba hacer diariamente Facebook Live y le dábamos contenido a Facebook, precisamente, pero Facebook no pagaba horas extras ni nada. Trabajábamos gratis para ellos, para que difundiera la información que El País cubría en Davos. Pero dicho todo esto, el tema de la censura, hay un caso súper interesante que pasó el año 2018 en China. Hay una activista que se quejó en WeChat, que es la aplicación más masiva de China, yo creo que es más grande casi que WhatsApp. Son 1.400 millones. Sí, y ella se quejó de que estudiantes de la universidad, fue durante el movimiento Me Too, habían abusado de ella. Bueno, WeChat cerró su aplicación, la quitó de internet y ella no tuvo una voz cibernáutica para poder quejarse. Pues finalmente ella decidió publicar esto en Ethereum, que es la tecnología de Civil, que cofundador es Joseph Lubin, y en Ethereum se difundió al mundo. Y en Estados Unidos fue un caso súper sonado por esta activista china que escapó a la censura a través de una red en blockchain. Para que sepas que blockchain sí que puede escapar a la censura. En esa época no te hubiera pasado si hubieras publicado en blockchain. Pues dicho todo esto, ya llevamos un buen rato. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta. Aquí el señor. Bueno, hemos hablado del pasado y bien, es un recordatorio estupendo de la mano de Juan Luis Cebrián, pero a mí me gustaría saber, desde ese desconcierto que tenemos todos los profesionales, ¿cuál es tu diagnóstico
real en el grado de confusión que todos reconocemos ese comentario que has hecho. Y sobre todo de lo que ha dicho antes, ¿cuáles serían las líneas básicas en esa red descentralizada, tal y como la ves? Una es evidentemente la veracidad de la información. El periodista de prestigio no puede nunca morir. Vivimos en una sociedad donde está muy confundida, no solamente por los fake news, sino porque no sabe a qué atenerse. Y necesita ese profesional de confianza que le cuente lo que está pasando. Eso va a ser absolutamente necesario en este mundo caótico de las noticias que vivimos, sea por un móvil o lo que sea. Necesita que alguien de confianza, y muchas veces la confianza es un amigo del pasado. Lo que diga mi cuñado va a misa, porque es el que más sabe o el que más... Pero ese vínculo de confianza muchas veces no es serio, no está trabajado, no hay fuentes verificables de información. Yo creo que hay blockchain, muchos creemos que blockchain va a ser la clave. Quizá no sea, quizá estamos en los principios de lo que va a ser este mundo, pero está claro que la veracidad, las fuentes nuevas y sobre todo, quiero que me digas, especialmente con tu visión y tu experiencia, ¿cómo ves ese cuñado, ese que le cuenta, ese Martín Ferrán, ese periodista de toda la vida, ese Gabilondo, que porque pensábamos que él sabía mucho, nos daba esa confianza, nos va a contar, nos va a desgranar, diseccionar la información confusa que tenemos? Mira, hace ya casi 15 años Nathan Myhrvold, que era el director de tecnología de Microsoft entonces, le oí decir que un usuario de Internet hace 15 años decía, era alguien que no tenía identidad, que no tenía dinero y que no tenía domicilio, para definir efectivamente la anomia que Internet produce al final en las sociedades, ¿no? En primer lugar, si yo tuviera la solución sería millonario, es decir, y no lo soy. El problema es que estamos juzgando con categorías y valores analógicos un mundo que ha cambiado por completo de valores y no lo entienden ni siquiera los que han cambiado los valores. Porque, es decir, yo siempre cuento la anécdota. Yo conocí a Jack Dorsey y él me contó cómo había inventado Twitter y yo no me lo podía creer, pero él tampoco. Él me dijo, no, es que a mí me gustan los mapas. Digo, ¿qué tiene que ver? Y yo cuando tenía 10, 11 años hacía unos mapas estupendos y agarraba el ordenador de mi padre y estaba yo ahí unos mapas fantásticos. Y me di cuenta, mapas de ciudades, que es lo que me gustaba, hasta que llegué a la conclusión de que yo ponía las casas, ponía los árboles, ponía los parques, pero las ciudades son las personas. Y entonces dije, bueno, ¿cómo puedo yo identificar dónde están las personas en mis mapas? Se inventó Twitter. ¿Dónde estás y qué estás haciendo? Esta sencilla pregunta para hacer sus mapas. No podía suponer que la revolución árabe, de la primavera árabe, se iba a producir gracias a sus mapas. Pero prácticamente, salvo Steve Jobs, que era un poco más concienzudo y tal y eso, casi todos empezaron de esa manera, ¿no? Estaban inventando algo que no sabían bien lo que era, ¿no? Igual la inteligencia artificial, pues si hablas con los de Google, que compraron DeepMind, el chaval que hizo que el juego de Go lo ganara la máquina, etcétera, no sabía bien, ya sabía que el ajedrez no le valía, que tenía que ser algo más complejo como esto, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el periodismo, vuelvo a decir, el periodismo fue una de las cosas que normalmente los periodistas no entienden, es que los periodistas formamos parte del sistema. El periodismo, la prensa, era el cuarto estamento de la Revolución Francesa, ¿no? Y como decía Jefferson, decía nuestro sistema, puesto que nuestro gobierno está basado en la opinión pública, entre tener periódicos sin gobierno o gobiernos sin periódicos, prefiero lo primero, ¿no? O sea, la prensa, el periodismo tal y como lo conocemos, forma parte de un ecosistema social, político, etcétera, que es la democracia representativa, cosa que no existe en China, ¿no? Y ahora WeChat es mejor que WhatsApp. WeChat es un ecosistema global y completo, es decir, o sea,
que les sirve a los chinos para, claro, son 1.400 millones, van a ser 1.600 y tienen 100 millones ya militantes en el Partido Comunista, ¿no? Entonces, primero, es muy difícil saber cuál es la solución, pero esto no solo afecta al periodismo, afecta a la escuela. Los maestros saben menos que los alumnos. Toda la sabiduría, todo el conocimiento, o toda la información, llamémosle como que, todo el conocimiento del mundo está en la red. Todo es todo. Otra cosa es que lo sepas buscar, que sepas discriminar qué parte es conocimiento y qué parte son fake news. Hay que decir una cosa sobre las fake news. Primero, noticias falsas y mentiras ha habido siempre, y provenientes de la los más grandes mentirosos que Propaganda. yo recuerdo fueron Bush, Aznar, etcétera, cuando dijeron, Colin Powell llevó las fotos de las bombas atómicas de Irak al Consejo de Seguridad de la ONU, y no había bombas atómicas ni nada que se le pareciera, ¿no? Y Aznar lo defendió en el Parlamento, ¿no? Bueno, sin ir tan lejos, el 14, el ataque a Atocha. Sí, bueno, quiero decir, el problema ahora, el problema de las fake news no es que sean falsas, porque siempre es que son, algunos lo definen como verdades emocionales. O sea, mentir es decir lo contrario de lo que piensas, ¿no? Una fake news no es lo contrario de lo que piensas, es precisamente lo que crees. Y además lo que quiere oír el que te está escuchando. Y por lo tanto tienen tanta eficacia. Porque todos los políticos han creído siempre sus mentiras, pero ahora se las creen más porque tienen una audiencia masiva que les estás diciendo lo que ellos quieren oír. Cosa que por otra parte ya McLuhan lo explicó muy bien. Las líneas editoriales del país, sí. La gente compraba el país porque quería. Todos los periódicos eran banderas, ¿no? Y tú ponías un periódico, cual que fuera y tal, para que se supiera. Bueno, como decía Bastenier, sobacos ilustrados, ¿no? Porque la gente los domingos caminaba. Claro, el problema es que eso, pues, en la democracia o en la dictadura, porque ha sido regulado, igual que el mundo financiero, etcétera, mediante leyes. Y en el mundo digital, la norma no es la ley, la norma es el software. Y claro, esto es durísimo, de explicárselo a los abogados. Es decir, pero yo me acuerdo, la Comisión Europea estuvo discutiendo durante 8 años el D2MAC. El D2MAC era la norma de alta definición para la televisión europea. Nunca se aplicó y nunca existió. Pero estuvieron 8 años discutiendo en el Parlamento y en la Comisión Europea con todos los tecnólogos del mundo si el D2MAC era la norma europea para televisión de high definition, ¿no? Y claro, cuando ya aprobaron la norma, ni había televisión de high definition, estábamos todos con los bits ya y tal y no sé qué, y aquello no servía para nada, ¿no? Entonces esa idea de que la norma es el software es muy dura. Porque entonces, ¿cómo regulas el software? Porque la sociedad hay que regularla, y hay que regular todo, el capitalismo, el socialismo, lo que sea, tiene que estar regulado de alguna manera para garantizar las libertades individuales y las colectivas, ¿no? Y es el software el que regula. Y en este momento es el software el que está regulando, aunque no lo queramos reconocer, Google, Facebook, y entonces de repente Instagram pues no permite poner tetas, pero permite poner culos, o sea, y cosas de este género. Es decir, el algoritmo. Es decir, no, pero es un algoritmo que alguien ha diseñado, sí. ¿eh? Sí, es decir, el algoritmo no ha salido así. Así. Aunque, bueno, puede haber algoritmos que se vayan diseñando a sí mismos, ¿no? Aprendiendo de los usuarios, etcétera. Pero efectivamente hay unas regulaciones que no tienen que ver con lo que dicen las leyes. Es decir, y esta es la complicación, ¿no? Es decir, yo no sé si habéis visto la declaración de Zuckerberg ante el Senado americano, es muy interesante, porque es que es como un caballo en una cacharrería, o sea, él está diciendo, bueno, pero ¿qué me preguntan a mí? Bueno, la próxima semana Zuckerberg va a estar frente al Senado, pero sobre las criptomonedas, para testificar. Sí. Entonces, pero quiero decir con esto que es complejo, por lo tanto, sí, pero esto se va a arreglar, pero va a tardar. Los comunicadores, o sea, yo lo que sí veo, mi percepción personal es que en este mundo que cada día está más confundido por el agobio, por la cantidad, multiplicidad de canales y de entradas, tenemos al ciudadano medio agobiado. Entonces no sabe dónde atender, pero necesita tener una opinión.
Y esa necesidad creo que es creciente. Y por eso me refería yo a García, a Del Olmo, a todos los grandes comunicadores que han generado grandes bolsas de audiencia y de seguidores. A eso me refiero. ¿Qué pasa con la cantidad de periodistas que estamos en la calle intentando hacer que sabemos un nicho de información y que podemos informar a un montón de gente y no tenemos un medio rentable para sobrevivir y vivir lejos de una cabecera? Porque parece que también van a desaparecer las cabeceras. Entonces, si todo se va a ceñir a la credibilidad de un comunicador, ¿dónde va a estar esa potencia? Eso es donde... Pues, ya te digo, te vuelvo a decir, o sea, esto es como los maestros. O sea, a mí me preocupa todavía más la influencia en la escuela que la influencia en la opinión pública, porque en la escuela se va... pero, por ejemplo, hay un debate impresionante ahora. Hay que prohibir los teléfonos móviles a los menores, a los adolescentes. Yo creo que lejos de prohibirlos hay que obligarles a que los usen y a que se examinen con el teléfono móvil sobre la mesa, porque todo el conocimiento está ahí. Y también cuando se inventó la imprenta, se inventó la quema de libros. Es decir, vamos a tener que quemar los móviles. Pero claro, es muy duro. O sea, se inventó la quema de libros porque era pornografía. Lo primero que se dijo de la imprenta, cuando se hizo la imprenta de la Sorbona, es que iba a ser una cosa para la pornografía. Y es verdad que el primer libro que publicó fueron los Sonetos de Aretino, que era la pornografía de la época. Pero el segundo fue la Biblia. Y se generó ese caos. Ahora, lo que pasa es que ahora el caos es más grande, el mundo es más grande, vamos a ser 9.000 millones en muy poco tiempo, y hace 100 años éramos 3.000 millones o 3.500, y por lo tanto, y además la difusión ya no va a través de las familias o de las estructuras, es las personas individuales, ¿no? Y además, entonces, digo... ¿Cómo va a ser yo creo que siempre habrá necesidad de gente que explique a la gente las cosas con alguna racionalidad, ¿no? Pero hasta que eso se organice, hasta que podamos dar garantías de que lo que se dice es verdad, hasta que el usuario o el consumidor o como queramos llamarlo sepa que Jeff eso es Jarvis verdad, dice Jeff Jarvis le llama consumidor. Entonces eso tardará, o sea, vamos a vivir una etapa de caos, entre otras cosas porque al desaparecer la publicidad, no desaparece la publicidad, lo que pasa es que la publicidad va a otros lados, no va a pagar a los medios, y encima aparecen, tú te vas ahora a Dubái y te empiezan a entrar anuncios de Dubái, aunque leas La Vanguardia, y no son anuncios que cobre La Vanguardia, y te vas, es decir, mientras todo eso no se organice, pues lo vamos a pasar mal. Y bien, porque yo creo que hay muchas cosas positivas en la sociedad digital. Y es verdad que se difunden muchas noticias falsas, pero también se saben muchas cosas que antes se tapaban gracias a eso, ¿no? Y vuelvo a decir, es el software. Cuando Bezos compró Washington Post, en números redondos, echó a 100 periodistas a la calle y contrató a 100 ingenieros. Esto fue lo que pasó. Ahora está volviendo a contratar periodistas, ¿no? Pero eso es así. Bueno, una o dos preguntas más, porque ya... ¿Aquí el señor? Sí. Dos cosas que usted mencionó antes. Primero, me pareció una analogía muy buena la de 1500, 1600 con la invención de la imprenta, que buscó un poco la descentralización del conocimiento y se dio una revolución al respecto. Y luego sobre lo que mencionaba, que los gobiernos se guían sobre la opinión pública, pero la opinión pública se guía también según las líneas editoriales de los grandes medios, ¿no? Tanto periodísticos como a nivel televisivo. Por otro lado, una de las tendencias que vemos ahora con blockchain es precisamente la descentralización del poder, ¿no? Desde ese punto de vista, la descentralización del poder económico, pero yo creo que también va a llegar a un punto, estoy seguro que Steven está trabajando en eso, en la descentralización del poder editorial. Bueno, por eso tenemos una constitución y un cónsul. Por eso, que lo centraliza. pero no, que lo ordena. Pero vamos, que vendrán, ya hay protocolos
polos que busca precisamente la descentralización de la línea editorial mediante dinámicas de mercado, ¿no? Y está cambiando, puede cambiar eso también. Desde su posición, que estoy seguro que ha vivido muchísimas cosas positivas y negativas de los efectos de esa centralización del poder editorial, ¿cómo ve el futuro de un posible mundo donde la información se edite de manera descentralizada? ¿Cree que va a ser más justo, más peligroso, menos peligroso? Yo creo que al final del camino va a ser mejor. Bueno, ya lo es. Y que en gran medida ya es mejor. O sea, en primer lugar, aquí hay redacciones hechas por periodistas que les han echado de sus periódicos. Antes te echaban de un periódico, pues hacías lo que podías, pero no montabas tú un periódico. Arianna Huffington montó el Huffington Post ella sola en su casa, y ni siquiera era suyo el apellido, que era de su exmarido, o sea que era todo prestado, ¿no? Y 6 años, 7 años después lo vendió en $350 millones a America Online. Y ahora mira dónde está America Online, que ya no se sabe ni dónde está, ni el Huffington Post, pero llegó a tener más usuarios y más importancia que el New York Times durante un tiempo. Quiere decir, se han bajado las barreras de entrada y por lo tanto hay más oportunidades, ¿no? Y se generan comunidades, hay periódicos que se basan en el crowdfunding o en cualquier otro tipo de sistemas que generan comunidades, como por otra parte antes generaban también los periódicos. Normalmente un lector del País, del ABC, de La Vanguardia, del que fuera, decía, este es mi periódico. A su periódico pues lo había comprado por la mañana, era todo lo que tenía él en el periódico, ¿no? Entonces, esas barreras son menores ahora, y por lo tanto eso facilita muchas cosas. Ahora, la discriminación en este mundo de viralidad absoluta y de anonimato casi impredecible y sobre todo de globalización total, pues tardará en regularse. Pero tenemos los mismos problemas que el mercado financiero. El mundo debe hoy casi 3 veces, 2 veces y media del Producto Bruto del mundo está en deuda en este momento. Y deuda que circula automáticamente, en un día circula el Producto Interior Bruto de toda Europa, probablemente a través de las redes. Y no hay nadie que lo controle. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, lo controlan sí, los que tienen el software, los que tienen la capa, pero ya podemos hacer leyes, etcétera y tal. Entonces, hasta que encontremos el sistema de regulación que garantice, que le permita al usuario definir si los estándares clásicos del periodismo, comprobación de fuentes, atender a las diversas fuentes cuando hay temas en conflicto, pues tardará, porque además el problema es que se han contagiado los medios tradicionales, los periódicos, las radios y las televisiones, como se ven constreñidas por el modelo de negocio, le están copiando lo malo, a veces lo bueno también, pero lo malo de las redes sociales, porque necesitan, vuelvo a decir, los clics o la audiencia. A mí me contó Manuela Carmena una cosa que he contado alguna vez y que creo que puedo contar, para entender lo que está pasando en el mundo de la comunicación. Cuando era candidata a la alcaldía de Madrid, hizo Telecinco, creo que fue Telecinco, un debate con todas las candidatas a las alcaldías y tal, está Esperanza Aguirre y tal. Bueno, hizo el debate y hubo una pausa para publicidad y llegó una regidora del plató, eran todas mujeres, hasta la regidora, y les dijo, a ver si discutís y os peleáis más, que está bajando la audiencia. Y yo le dije, esto era indignante, y me dije, ¿y tú qué hiciste? Y dice, pues estuve a punto de irme, pero luego decidí quedarme porque si me iba perdía la pantalla. Entonces, yo creo que esto es una buena imagen de lo que está pasando, en definitiva, ¿no? No es todo así, todo tiene matices, etcétera y tal, pero el sistema que conocíamos, empezando por el sistema de la democracia representativa, está completamente en crisis.
Y si no encontramos una respuesta, y vuelvo a decir que el periodismo y la prensa y los medios de comunicación son parte del sistema. Estas discusiones que tenemos, los periodistas están fuera de palacio, dentro de palacio, en los corredores de palacio, todo eso son estupideces, formamos parte del sistema político, en las dictaduras y en las democracias. Naturalmente es diferente cómo lo hacemos en las dictaduras que en las democracias, pero formamos parte porque somos la opinión pública, y la opinión pública cuenta en las democracias y en las dictaduras, y la opinión pública masiva, con antorchas paseándose por las calles, pues es más bien de las dictaduras. Es decir, la opinión pública emocional de las fake news, etcétera, pues evita el debate, porque lo que aumenta es la creencia, la fe y la adhesión a algo, a lo que sea, religioso, político, etcétera. Por lo tanto, paradójicamente, las redes sociales que dan poder empowering the people, dan poder a los individuos, es verdad. Al mismo tiempo, tienen la gran paradoja de que hay 4 oligopolios mundiales, salvo en China, que tienen sus propios oligopolios, que prácticamente controlan la formación de opinión pública. Y además la controlan no personas, sino algoritmos y máquinas. Y esta es una nueva realidad que va a continuar y que tenemos que saber un poco cómo lidiar con ella. Bueno, la última pregunta del señor allí que... ¿Confiáis en poder prescindir de publicidad? ¿Confiáis en qué? En poder prescindir como modelo de negocio. Bueno, ese es uno de los... Porque la calidad de la información que puede surgir por el hecho de poder ser una edición colaborativa, a veces fact-checking, proteger mejor la propiedad intelectual, etcétera, va a ser capaz de convencer al público de pagar por el uso, por la visualización de la información, porque ha habido muchos experimentos en una pequeña parte de la población que estamos dispuestos a pagar por información, pero eso es más por opinión o por información de valor, que dan valor. Las noticias diarias generalmente la gente no la valora. Entonces no está dispuesta a pagar por ella. Entonces, ¿confiáis vosotros en que este modelo sí que va a dar un salto cualitativo que haga que la gente con micropagos, con pagos de 1 céntimo por suscripción, por noticia, por contenido, en definitivo, de verdad consiga eso que tanto se ha intentado, ¿no? Ahora mismo creo que el país hizo un intento en su día. El país nació de pago en Internet. Llegamos a tener 80.000 suscriptores. Y el mundo y los demás nos repasaron y tal. Y yo quería seguirlo manteniendo de pago, pero tenía tanta presión interna de mis colaboradores, del equipo, no de los accionistas, sino de los periodistas, etcétera, que veían que no había tanta audiencia, que lo abrimos. Yo creo que los micropagos de 1 céntimo, pues, que hay mucha gente trabajando en ello, pero para hacer micropagos de 1 céntimo necesitas un monedero. Entonces, ¿quién se descarga un monedero? O sea, es un poquito más complicado. Y segundo, ¿por qué está dispuesta a pagar la gente? La gente está dispuesta a pagar, o sea, la gente no tiene tokens y todo para ver pornografía. Habría que analizar la importancia de la pornografía en el desarrollo tecnológico de la red, que ha sido muy importante, porque era por lo que la gente estaba dispuesta a pagar, lo que atraía a la gente, etcétera, y tal, ¿no? Entonces, es complicado. Yo creo que se resolverá, pero no este año ni el que viene. Eso... No, pero es verdad que la pornografía ha ayudado mucho al crecimiento de muchas innovaciones. Y con respecto a lo que tú dijiste, el tema de la publicidad, ya hay experimentos hechos reales, sin ir muy lejos. Hoy, The Guardian, porque mi compañera Vivian Schiller también tiene un pie en el The Guardian, tienen un proyecto de aplicaciones, membresías. O sea, tú te descargas una aplicación y tú pagas una membresía y estás libre de publicidad. También hay otro gran proyecto que, como le llaman ahora mucho, los bundles, los paquetes. Apple News creó un proyecto, lo lanzó en abril, yo me suscribí y la verdad es que reconozco que es fantástico. Me leo todas las grandes revistas, grandes periódicos, The Washington Post, me leo The New York Times, todos los grandes, por $10 al mes. Es que es nada. O sea, ¿es rentable para el periodismo? No, evidentemente que no. Es un experimento. Pero así
van a haber muchos, y sobre todo los paquetes, ¿sabes? Dicen que en el futuro también pueden haber paquetes entre Netflix y un periódico, entre, qué sé yo. Va a haber que ser creativos, porque... ¿Perdón? No, sí, los periódicos, o sea, Civil no es es una plataforma. Las redacciones se adhieren a la plataforma, pero Civil no se mete ni en el contenido ni en el modelo de negocio de cada una de estas empresas. Y sí, desde el principio siempre hemos pensado también en ello, en los monederos, pero es muy difícil. Ya os digo que no es fácil, y sobre todo el tema de criptodivisas, donde no hay una regulación clara, es muy complejo ahora mismo. La próxima semana va a haber un punto decisivo con el testimonio que va a tener que dar Mark Zuckerberg frente al Senado norteamericano, y a ver qué irá a pasar con Libra. Libra son 2,5 billones de personas en el mundo que automáticamente tendrían un monedero virtual. O sea, por eso es que es tan grande esa noticia. Pero bueno, yo creo que esto es un proceso. Va a salir, pero no va a tardar meses, a lo mejor años. Y lo mismo pasa con la tecnología blockchain, que Alex lleva mucho tiempo, ha sido una tecnología lenta. También la gente no lo habla muy abiertamente, pero es cara. De momento es caro. Yo he hecho muchísimos contratos inteligentes para distintas redacciones y ha sido caro. Pero Internet también, en su comienzo fue lento. ¿Recordáis cuando mandábamos un email? Tardaba muchísimo. Ya no, pero la tecnología blockchain también ha ido mejorando. ¿Ah? No blockchain. No, porque hay capas que se le van mejorando. ¿Ah? Bueno, sí, dice que la tecnología cuántica va a ayudar muchísimo a blockchain. Bueno, Google está en ello. Algunas pequeñas cosas administrativas. Tengo varios libros para regalar, sobre todo para aquellos que no sepáis nada de Bitcoin todavía, pues preguntadme, yo os doy uno, nos lo ha regalado el autor y os podéis llevar uno los que queráis. Tenemos pizzas atrás, cortesía de Live Day, y os animo a quedaros para tomaros una pizza y hablar con los compañeros que tenéis aquí, y sobre todo darle las gracias a Juan Luis y a Úrsula por compartir. Gracias a ti.